Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos aprendiendo con el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver en el capítulo 27 del versículo 1 al 12. Ya estamos en los últimos 2 capítulos de este libro. Esta última porción básicamente tiene que ver con el viaje del apóstol Pablo rumbo a Roma. Les recomiendo nuevamente que puedan mirar el mapa que tenemos al final de nuestras Biblias para tener una mejor idea del trayecto de los viajes del apóstol Pablo. En este viaje, lo que va a ser imposible evitar serán las tormentas, los problemas y las dificultades, pero vamos a ver cómo el Señor fortalece al apóstol Pablo y a la vez bendice a los que están a su alrededor. Leamos el versículo 1 al 2. Cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y a otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcaron en una nave de Adramitio, que tocaría los puertos de la provincia de Asia. Al zarpar, iba con nosotros Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Ahora sabemos que Pablo era el único de los presos que era ciudadano romano. De los otros prisioneros no sabemos de qué nacionalidad eran, pero estaban siendo enviados a Roma para su ejecución. Es interesante ver que este personaje llamado Julio va a ir tomando decisiones importantes y de cierta forma va a proteger durante el viaje al apóstol Pablo. Este centurión tenía a cargo 100 soldados. No sabemos por qué razón estaba en Cesarea. Es muy posible que vino en misión desde Roma y ahora va de regreso con sus soldados. Se le encarga la custodia de Pablo y de los otros prisioneros. Es interesante ver que dice que pertenecía a la compañía Augusta. Eso significa que él era un soldado de alta posición honorífica. Es muy posible que él fuera un oficial muy cercano del César. En otras palabras, que pertenecía al Estado Mayor. Notamos que hay 2 personajes que van acompañando al apóstol Pablo. Al inicio, en el versículo 1, dice: cuando se decidió que deberíamos ir por barco a Italia. ¿Quién se está incluyendo en este viaje? Lucas. Recuerden, no es Pablo. Es el doctor Lucas que va a acompañar a Pablo a esa travesía. Lucas tiene detalles de información interesantes. Nombra a una nave Adramitio. Se le denomina así por el sector de donde era esta nave. En el día de hoy sería acerca de Turquía. Lucas incluye y nombra también a Aristarco, que era de Macedonia. Los datos sobre este personaje lo podemos ver en Colosenses, cuando dice que él era el compañero de Pablo en la cárcel, a pesar de que este personaje no era culpable ni era condenado. Vemos a Lucas y a Aristarco que deciden acompañar voluntariamente a Pablo. Avancemos. Versículo 3 al 4. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre, porque teníamos el viento en contra. Dice el texto que después de un día de estar en alta mar, llegaron a Sidón y que Julio, el centurión, no trataba como un maleante a Pablo. En otras palabras, para Julio, Pablo era inocente. Le permitió algo interesante, que fuera a donde sus amigos para ser atendido. Esto da a entender que había una iglesia en Sidón. Grande o pequeña, no lo sabemos. Posiblemente los que llevaron el evangelio a ese lugar fueron hermanos comunes. También notamos que comienzan las complicaciones en este viaje. ¿Por qué se da esto? Porque ya estaban pasando el otoño y venía el invierno. Y en aquel tiempo se levantaban muchos vientos fuertes en el mar Mediterráneo. Y casi por 3 meses los navegantes se detenían, porque era muy difícil navegar, en especial con las embarcaciones de aquel tiempo. Pero también vemos cómo Lucas se maneja con términos náuticos al decir en el versículo 4, navegamos a Sotavento de Chipre. Ese término significa acostados en la embarcación. Es decir, que viajaron tratando de protegerse del viento a través de la isla de Chipre. Avancemos, versículos 5 al 6. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia.
Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Si miran en el mapa, ustedes podrán ver a Mira, que era un lugar apropiado para pasar a una nueva etapa. Y fue allí donde cambiaron de nave. Mira era uno de los puertos principales para las naves que venían desde abajo del sur, es decir, desde el norte de África, desde Egipto, llevando suministros directamente hacia Roma. ¿Qué hizo el centurión cuando vio la nave alejandrina que zarpaba para Italia? Julio toma la decisión de embarcarse en ella. Ahora, esta embarcación era más grande. En el versículo 37 nos dice cuántas personas estaban en la embarcación. Son naves grandes, fuertes para transportar la carga, pero no son naves fuertes para enfrentar esos vientos o tempestades. Versículos 7 al 8. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Nido, porque el fuerte viento nos lo impedía. Navegamos entonces a Sotavento de Creta frente a Salmón. Logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Aquí vemos que el viaje se pone complicado. Normalmente lo hubieran realizado en un día, pero por las condiciones del tiempo duraron varios días. Dirigieron su rumbo hacia la isla de Creta. Al parecer, todavía tenían dificultades en su navegación. Los vientos contrarios causaban grandes dificultades a las naves en aquellos tiempos. Llegaron finalmente a un lugar llamado Buenos Puertos. Llegan ahí, pero tienen una complicación. Están frente al mar abierto. Versículo 9 al 10. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón. Así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Les dijo: amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Ahora, esto significa que aquella temporada estaba bastante avanzada y que se acercaba el invierno y se volvía peligrosa la navegación. Habían esperado llegar a Roma antes de la época de las tormentas, de las tempestades y que los vientos empezaran a soplar. Es interesante notar aquí que Pablo usa su sentido común para aconsejar, recomendar. Pablo habla con sabiduría humana. En otras palabras, Pablo teme no solamente por lo físico, teme por la vida de los que están con él. Es interesante el consejo de Pablo, y más tarde descubrirán que debían haber seguido su consejo. Versículo 11 al 12. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creían más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de ahí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta, que miraba al norte y al sudoreste, e invernar allí. Bueno, es fácil en realidad comprender el modo de pensar del centurión. Después de todo, era de esperar que el capitán de la nave supiera mucho más que Pablo acerca de la navegación. Ahora si leemos 2 Corintios capítulo 11, el versículo 25, Pablo ha enfrentado 3 naufragios. Una noche y un día ha estado como náufrago en el mar. Es decir, Pablo, producto de sus viajes, ya sabía por experiencia lo que era estar perdido como un náufrago en alta mar. Pablo usó el sentido común, usó de su experiencia y siente la preocupación que él tiene por las personas que están en el barco. Julio, que es el centurión romano, consulta al capitán, al dueño del barco, porque se da cuenta que es incómodo pasar el invierno en el barco. Lo interesante de esta parte es que Pablo no dio su opinión. Recuerden que Pablo dio su consejo y su consejo fue desestimado. Sabe que a veces los creyentes toman decisiones basadas en circunstancias y no en el sentido común o en el consejo bíblico. Dios nos da a nosotros la sabiduría para saber tomar decisiones. ¿Sabe cuál fue el consejo de Jesús a sus discípulos? Él dijo: así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué significa esto? Que hay que saber mirar,
pensar y actuar antes de tomar una decisión. Para terminar, miremos 3 errores que contribuyeron a la decisión equivocada del centurión y a los marineros. La primera es la impaciencia. Lamentablemente, muchas de las veces tomamos decisiones en poco tiempo. La segunda es confiar más en el consejo humano que en un siervo de Dios. Recuerda lo que dice la Biblia: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y por último, el tercer error es seguir la regla de la mayoría. Es creer que porque los demás lo hacen, yo también tengo que hacerlo. Y es una gran equivocación. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.